$1.000 y más. En consecuencia, me parece bien que la Fiscalía haya emprendido estas tareas y ya son 5 alcaldes presos, incluyendo el alcalde de Chilca, 4 limeños y 1 de la provincia de Cañete. En consecuencia, me parece bien que empecemos a hacer esta tarea de fondo, porque el sistema está corrupto desde abajo. No solamente, reitero, en los temas de administración de justicia, las municipalidades se han convertido en el principal obstáculo para la inversión. No dan licencias, te piden 20 requisitos, todo con la única y exclusiva finalidad de pedirte dinero. Ahora bien, el presidente Vizcarra no es responsable de este operativo policial que se ha hecho esta mañana. Él sale a decir, perfecto, no nos casaremos con nadie, me parece muy bien. Pero esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Año y medio. Año y medio, justamente en función de que la Contraloría y la Procuraduría especializada denunciaron al hijo y al mismo alcalde por los cobros en el mercado de frutas y porque además había otros cobros que estaban haciendo sobre el tema de los ambulantes, concretamente el llamado CISA, ¿no? Entonces se inventó ese señor, ¿no? ¿Perdón? Algo que se inventaba él. Se inventaba. Impuestos para poder y era notorio el deterioro. Vale decir que La Victoria es un distrito problema hace muchísimos años, donde además las bandas siempre han tenido cupos muy importantes. Esto es conocido de toda la vida. Y no solamente en La Victoria, hay acá en Lima distritos muy importantes donde los alcaldes, para otorgar una licencia, pide a cambio un departamento, con cocheras y todo, ¿no? Y por supuesto han paralizado la inversión de muchísimos proyectos, porque los inversionistas en una economía que ha estado semi-recesada, tampoco estaban dispuestos a pagar cualquier barbaridad. Ahora, es importante precisar que el señor Carlos Basombrío, cuando estaba en el Ministerio del Interior, impulsó con estos mega operativos, pero él mismo señalaba que esto venía ya desde antes. O sea que al margen, digamos, de los políticos, la policía, los buenos policías, los buenos fiscales, se habían unido para poder hacer estos mega operativos que, bueno, que estaban teniendo resultados. Y un detalle interesante que me gustaría que la gente no pase por alto, es que se llamaban los intocables ediles porque hubo intento de vacancia, intento de revocatoria, denuncias periodísticas desde el 2016, la Procuraduría, la Contraloría, todos querían bajarse a este alcalde y a su banda, los vecinos, y nadie podía, hasta que cayeron con los chuponeos. Y hemos tenido prácticamente regiones liberadas, ¿no? El Callao, por ejemplo. Se sabía que en el Callao el sistema de corrupción venía desde Fujimori y Montesinos. Es decir, el aliado de Fujimori y Montesinos, Chimpún Callao, que luego también fue aliado del APRA, durante años ha tenido el control absoluto municipal y regional. Y la actuación de jueces y fiscales en el Callao ha sido terrorífica también, ¿no? Entonces, por eso los resultados que ahora ya son de tal magnitud que finalmente está actuando la justicia. Pero creo que la situación del Callao, conforme han venido sucediendo los hechos, creo que es la zona más peligrosa desde el punto de vista de la actividad delincuencial vinculada a la autoridad municipal y a la autoridad regional. Y esa es una herencia del sistema podrido que, repito, viene desde la época de la dictadura de Fujimori y Montesinos, ¿no? Hablando de filiaciones partidarias, claro, la gente se ha preguntado, ¿y quién postuló a Elías Cuba, que es el nombre del alcalde de La Victoria? Él pertenecía a las filas de Solidaridad Nacional, pero esa agrupación o esa organización política hoy día ha recordado que hace 2 años que lo expulsaron. Vamos a escuchar lo que ha dicho Wilder Ruiz. Hace más o menos 2 años, el 27 de septiembre del 2016, el Partido Solidaridad Nacional lo expulsó al señor Elías Cuba Bautista. Que era el secretario general, ya no queda ninguno, todos ellos al final terminaron renunciando. Ellos son los que hicieron ese proceso y permitieron que gente como Elías
Cuba y algunos otros se nos infiltraran. ¿Quiere decir que entonces el señor Luis Castañeda Alós, por ejemplo, no apoyó al señor Cuba? De ninguna manera, y eso tengo que afirmarlo rotundamente. Esos apoyos son de anteriores dirigentes. Señor, mire... Bueno, la pregunta siempre es cómo es que se les infiltra. Bueno, ¿no? porque no hay filtro. No, porque además se permite el financiamiento ilegal de las campañas. Estas campañas millonarias de estos alcaldes son producto del financiamiento ilegal de las campañas. Y este Parlamento, controlado por el fujiapismo, hasta ahora no aprueba la ley que tipifica como delito el financiamiento ilegal de las campañas. Entonces hay que preguntarnos por qué Fuerza Popular, que es tan ágil para ciertos casos, sobre todo para perseguir a los adversarios, cuando se trata de una demanda nacional que viene como consecuencia del escándalo del financiamiento ilegal de Odebrecht a casi la totalidad de excandidatos presidenciales, hasta ahora Keiko Fujimori no le dé la orden a sus parlamentarios. Pasó lo mismo con el humanismo. Sí, bueno, pero no tenía el control absoluto del humanismo. No, pero pecharon feo al Jurado Nacional de Elecciones cuando tenían en sus manos el momento, acá estoy hablando... y veíamos en Ancash, o sea, el momento que el Congreso humanista pasó el escándalo asqueroso y los asesinos de Ancash. Entonces, yo quisiera recordar que con exactitud que se pidió la intervención a través del ministro Alonso Segura y también del ministro Castilla, y se congelaron todas las cuentas. Claro, cuando mataron a una persona. El Poder Ejecutivo no tiene la potestad de intervenir directamente. Yo lo que estaba recordando era que hubo un alboroto, como ahora estamos viendo, cuando vimos lo que pasaba en Ancash y no se hizo nada en el Congreso. Las aprueba el Parlamento, por eso. ¿no es cierto? Y cuando un Parlamento está fraccionado, es más difícil. Acá estamos hablando... En el Congreso, yo decía que el contexto, a lo que me estoy refiriendo no existía. No, permita para explicarle la pregunta. El contexto que vivíamos de escándalo y de demanda social era en el momento que vimos lo que estaba ocurriendo en Ancash. Claro. Entonces, en ese momento que todos estamos demandando qué está pasando, y que ahí es donde digo el Congreso humanista pudo hacer la reforma porque también tenía sus satélites, y el señor Otárola, cuando él era presidente de una de las comisiones encargadas, pechó más bien feo al Jurado Nacional de Elecciones, sino que ellos eran los que iban a ver y no hubo Pero no nada. era un tema del Jurado Nacional de Elecciones. A lo que me refiero es que para las acciones se requiere una decisión del Parlamento. Y cuando el Parlamento tiene intereses creados, y cuando hay sistemas, porque el ejemplo también en Ancash es similar al del Callao, cuando hay esa confabulación nefasta entre autoridades regionales, municipales, con Fiscalía y Poder Judicial, no se avanza. Y eso es consecuencia de un sistema corrupto que es difícil de enfrentar. Totalmente. Y si además a eso le sumamos los intereses de las protecciones, yo no sé, el señor Otárola la tendrá que responder, pero desde el punto de vista de la acción del Ejecutivo y de lo que hizo el gobierno, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Yo me refería al Congreso, porque es el Congreso, claramente, obviamente, es obvio el caso de la ley, y tuvieron la oportunidad. Se les criticó un montón, pero no pasó nada. Es bueno recordar el pasado para que se solucionen los problemas en el presente. Y en el presente la situación es más dramática, más caótica. Sería más fácil. Más feo. Teniendo esa mayoría, ¿no? No, y además hemos visto que cuando la señora Keiko Fujimori decide tramitarle una vacancia express al presidente de la República, al presidente Kuczynski, en 9 días, ahí sí hay rapidez, ahí sí no hay criterios diferentes. Le impulsó el señor Villanueva, ¿no? Bueno, ahora dice que no, pero en fin, también ese es el pasado. Lo que se trata es por qué la señora Keiko Fujimori no disuade a su mayoría, ya que no quiere ordenar, que los convenza de la urgencia de aprobar una ley en el Parlamento que tipifique como delito el financiamiento ilegal de campañas. Entonces, eso tendría que ser Lo que pasa es que acá la política se ha convertido en un juego perverso, ¿no? Porque Pedro habla del pasado y yo quiero recordar que yo no tuve mayor oposición para impulsar las reformas de justicia. Saqué 16 leyes sobre la materia, incluyendo la ley de la carrera judicial, la ley de la carrera fiscal, modificación del Código Procesal Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. El mayor opositor que tuve fue el humanismo, ¿no? O sea, los que me bloquearon siempre, todos los proyectos fueron los humanistas y UPP en un primer momento. Después UPP me apoyó. Y la mayor cooperación que tuve fue precisamente del APRA y del Fujimorismo. Con lo cual no quiero hablar
absolutamente. De los aliados de ahora. Terminaron en la campaña con los apristas. Bueno, terminamos en la campaña. Y pagaron las consecuencias de esa inexplicable contranatura en contra alianza. de mi voluntad. Bueno, pero trabajaste para ello. Bueno, fue una decisión partidaria y acaté, aunque no compartí. ¿No? Y ese Parlamento no tocó a Alan García. Cuando los narcoindultos, ¿qué cosa le hicieron a García? Porque las mentiras de Kuczynski eran graves, pero los narcoindultos de García fueron protegidos por el aprismo, por el pepecismo y por sus aliados de ese entonces. Entonces, a lo que me refiero... Ahí estás en un error. No estoy a lo que PPC, me refiero, pero el PPC no votó a favor de García en el tema. A lo que me refiero es que en la campaña ese tema lo pasaron rápidamente y no tuvieron inconveniente en aliarse con el APRA. Bueno, ya no estabas en ese momento. Pero ya que hace referencia al APRA y al PPC, yo creo que eso fue nefasto para el PPC y nunca esperé que se unieran, ¿no es cierto? Porque ahora se dice muy fácilmente, Kuczynski mintió, el otro mintió, y cuando el señor mentía y dijo que había indultado narcotraficantes estudiando en conciencia que eran burriers, y que luego se descubrió que eran tremendos narcotraficantes, alguien reclamó la vacancia para el señor Alan García, algunos de los que le han dicho mentiroso al expresidente Kuczynski, o ahora dicen que son mentirosos los otros, el criterio se usa para los adversarios políticos todo el peso de la ley, pero para mis aliados, protección política absoluta. Quiero volver a la tesis inicial. Brevemente sobre lo que está mencionando Pedro. En el gobierno de Humala, 4 años investigó García y no se pudo demostrar nada. Finalmente la comisión se disolvió y García quedó absolutamente limpio. O sea, si alguien tiene responsabilidad en no haber encontrado culpa, es precisamente la comisión que presidió un congresista del humalismo, que terminó, dicho sea de paso, renunciando como todos, ¿no? Como casi todos. Como casi todos. No creo que seas humalista, no estás en el partido. Como casi todos, pero me apego a la verdad. Sí. Me apego a la verdad. No todos renunciaron. De acuerdo. Y creo que cuando hay que expresarse hay que referirse a la verdad. Es como que dijera, todos los del PPC apoyaron a Raúl Castro. No todos los del PPC apoyaron a Raúl Castro. Entonces, si vamos a hablar con rigor, defiende tu alianza con el APRA en el Parlamento con rigor. No tengo por qué defenderla, no era partidario. Pero hace tiempo la estás defendiendo, pues no lo estarás haciendo con gran entusiasmo, pero ahora dices que tuviste el apoyo del APRA. Yo te digo, en un caso, objetivamente, en el tema de los narcoindultos, el PPC que le dijo o tú que dijiste contra Alan García, eras aliado del APRA, eras aliado del APRA que hackeaba al gobierno. Estás cometiendo un grave error histórico y parlamentario. ¿Por qué llegamos al final agonizando el gobierno? Porque te aliaste con el APRA y te aliaste con el fujimorismo con fines... No, que equivocado. Lo que pasa es que tienes una fijación con el fujimorismo y estamos hablando de otra cosa. Pero naturalmente hay que enfrentar al fujimorismo. Creo que nos estamos desviando un poco pero vale la pena la decisión. No, sí, hemos hecho el discurso y hemos tiene que aclararse las cosas. El tema de la distorsión de la política que quería explicar, y para eso expliqué que quien más obstruyó la reforma de la Administración de Justicia en el gobierno de García fue precisamente el humalismo. Pero ¿por qué estaba expresando esto? Porque en el Perú la política se ha desnaturalizado. Ya no es la política en función del bien común y de los intereses del país, sino es la política en función de los intereses de grupo. Y para esto se estigmatiza y se abren cada día más las brechas y se profundizan los odios. Y no tenemos la capacidad y la racionalidad de poder sentarnos a una mesa, aunque alguien venga con 8 millones de votos atrás. Simple y llanamente los estigmatizamos y le decimos, ¿sabes qué? No es verdad eso, Raúl, si me permites una democrática interrupción. La tesis, por favor, Pedro, con todo gusto. Después tú. Entonces, aquí no hay una política racional. Estamos practicando una política de la primera mitad del siglo XX. Cuando los apristas tomaron los cuarteles de Trujillo, la campaña de Sánchez Cerro, el primer pradismo, en fin, lo que quiero decir es el país no ha madurado políticamente y eso es un error que todos tenemos que repasar, modificar, y ahí nos incluimos políticos, opinólogos, medios de comunicación, partidos, todos tenemos que sentarnos en una mesa y empezar a ponernos de acuerdo. La penetración política del APRA y el fujimorismo en el Poder Judicial se sabía.
Se sabía que estos fiscales que hoy día han sido desnudados por los audios trabajaban para García y eran intocables los apristas. ¿Qué hicieron ustedes? Ustedes guardaron silencio, ustedes no denunciaban. Todos teníamos las sospechas, las evidencias de los fiscales y vocales supremos cercanos al APRA. Y hoy día ya no lo dice un adversario político, lo dice un fiscal que ayer ha tenido en este set la valentía de decir que a Alan García no se le toca, que a Keiko Fujimori no se le toca. Y eso es inadmisible en un Estado de Derecho. Eso lo tenemos que combatir. Eso no es odio, eso no es estigmatizar. Estos señores que hacen o que pretenden administrar justicia con criterio político son una amenaza para el sistema democrático. ¿Y qué hizo el Parlamento bajo la alianza que tenían parlamentaria? No hicieron nada, no citaban a los jueces. No con la manera escandalosa que ahora Mulder defiende en la Comisión de Justicia o defendió en la Comisión de Justicia a los consejos de la magistratura, porque ya actúa como abogado de oficio, pero sí hubo una tolerancia a esto que se sabía, a estas formas que ha tenido el aprismo de penetrar. Yo no quiero mencionar a personas por las cuales puedo discrepar, pero el aprismo controló el Consejo Nacional de la Magistratura durante el gobierno de Alan García. Un ex senador aprista era el que seleccionaba y sancionaba. ¿Y qué dijeron los pepecistas o qué dijiste tú en ese momento cuando se sabía que el APRA estaba tomando el control del Poder Judicial y el Ministerio Público? Te lo digo no con ánimo de odio, pero tú has metido el tema del APRA, y el APRA durante el segundo gobierno de Alan García aprovechó la concesión, el perdón, como estaba aplicando una política económica que favorecía a los empresarios, se le entregaron las cosas. Y García, pues, dijo, en política no hay que ser ingenuos, y aprovechó esa oportunidad para que vocales como los que hoy día, o fiscales, lo conviertan en intocable y a su aliada Keiko Fujimori. Esa es una realidad, eso es un hecho objetivo. Yo creo que... Quedan los descargos para ya ir a los temas. Yo creo que Pedro está preparando un lomo saltado con un montón de ingredientes que no corresponden al lomo saltado. En la época del señor García, donde no éramos aliados de ninguna naturaleza con el APRA, de ninguna naturaleza, incluso más yo llegué a pedir la censura de la mesa directiva en algún momento. Había gente honorable en el Consejo Nacional de la Magistratura. Había personas que yo como presidente de la Comisión de Justicia 2 años y 2 años como vicepresidente, los citaba permanentemente. Y había gente muy honorable que hoy día circula por la calle exactamente igual que antes de haber entrado al Consejo Nacional de la Magistratura. De manera tal que no es tan visible la corrupción como tú la estás mencionando. Ahora, muy bien, concuerdo plenamente con Pedro en el hecho de que no podemos politizar las instituciones. Está muy bien, pero ahora se está dando la figura inversa. Ahora resulta que ya no es el APRA el que controla el Poder Judicial, ni tampoco la Fiscalía. Ahora resulta que hay una sucesión natural en la Fiscalía y quien detentaba el poder en la Fiscalía no quiere entregar el poder a quien le toca detentar por mandato de la ley, al señor Chávarri. Y en consecuencia se arma toda una campaña política, señor, para que el señor Chávarri no asuma. Si él tiene que responder por determinadas culpas, que lo haga. Para eso es la justicia. Muy bien, pero no de la forma como se está haciendo, donde el primer día la señora Mercedes Arauz, mencionada en los audios de corrupción de Mamani, ¿no? Simplemente dice, sin conocer quién es el señor Chávarri, dice que no asuma. ¿Qué es esto? Esto es una campaña política montada, y si tú no ves eso, quiere decir que no estás viendo la realidad, porque yo reconozco que parte de lo que tú has dicho es absolutamente cierto, pero ahora se está volteando la tortilla, y eso, ¿sabes qué significa? Deteriorar las instituciones. Estamos autodestruyendo las instituciones en el Perú. Muy bien, caballeros, tenemos que abordar otros temas. Precisamente el siguiente tema que vamos a abordar tiene que ver con el fiscal. La Junta Fiscal. Así es, de manera que habrá oportunidad de corroborar o refutar la tesis. Aclarar, precisar. Vamos a una pausa, un corte. A una pausa y regresamos con la Junta de Fiscales que hoy día ratificó a Pedro Gonzalo Chávarri, titular del Ministerio Público.